Vamos a hablar de emprender. Vamos a hablar de qué supone montar un proyecto profesional y empresarial. Ahora, con todo lo que está surgiendo en este entorno, parece pues algo de locos, pero afortunadamente aún quedan locos que creemos que vale la pena montar un proyecto, montar una empresa y desarrollar un sueño, convirtiéndolo al final en una empresa sólida que genere empleo y genere riqueza. A mí me gustaría que tuviéramos claro qué supone este paso. Normalmente podemos llegar por dos caminos, porque no me queda más remedio, no tengo trabajo, y entonces decido montar algo, o porque realmente es vocacional. En cualquier caso, es imprescindible saber qué es lo que queremos hacer. Y si lo que queremos hacer tiene realmente sentido y de manera sostenible. Es muy importante tenerlo claro para aprovechar las oportunidades que van a surgir por el camino. Me gusta mucho la frase de Séneca, que dice que no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Y en el mundo de la empresa, esto es demasiado habitual, desgraciadamente. Quiero hablar de 8 claves que tenemos que tener presente a la hora de evaluar mi negocio, mi proyecto. La primera de ellas dice algo así como si puedes explicar en 90 segundos tu negocio. Un negocio tiene que ser claro. Puedo explicarlo en un minuto. Y la gente, sin necesidad que sean profesionales en la materia, deben entenderlo. Un negocio complejo, poco claro, difícil de comunicar, difícil de entender, es difícil de valorar y por tanto difícil de comprar. Tengo que ser capaz de explicar en 90 segundos a qué me dedico, qué ofrezco, qué cosas hago, qué soluciones aporto, qué beneficios aporta mi trabajo. Me basta con responder a 4 preguntas. En ocasiones hablamos de planes estratégicos y de planes de futuro, y todo eso está muy bien y es necesario, pero a mí me valen 4 preguntas. ¿Tú eres capaz de responderme? ¿A dónde quieres llevar tu proyecto? ¿Cuáles son tus objetivos a largo plazo? ¿Qué ofreces? Háblame de productos y de servicios, y háblame de las personas que van a comprar. Háblame de beneficios, de las soluciones que lo que tú haces aporta. Y dime cómo. Y cuando me refiero a cómo, me refiero a cómo vas a hacerlo de manera única, de manera diferencial, para que hoy, mañana y pasado tu trabajo dé resultados. Y cuando terceros vean lo que haces y existas en el mercado, no te puedan replicar ni con tiempo ni con dinero. Por último, una pregunta de por qué. ¿Por qué tu negocio dentro de 2 años sigue funcionando? ¿Cuál es la lógica? Hay negocios que tienen sentido en un tiempo muy limitado. Un negocio se plantea con cierta proyección. Negocio, entendido como tal, empresa. Un proyecto empresarial tiene una lógica estratégica. Dime por qué tu negocio va a seguir funcionando dentro de 1 año, dentro de 2 y dentro de 3. Dime por qué es sostenible en el tiempo. Segundo punto, hagamos un análisis de previabilidad. ¿Esto qué es? No es ni más ni menos que hacer grandes números para evaluar el grado de riesgo operacional, el grado de inversión que exige, el grado de retorno que mi negocio aporta y el grado de esfuerzo para generar ese beneficio que tanto espero en comparativa con la inversión que tengo que llevar a cabo para ello. Por tanto, la secuencia de ese análisis de previabilidad son estos 4 escalones. En primer lugar, la idea. Una idea que puede madurarse en 10 minutos, aunque lo normal es que a lo mejor pasen años hasta que llegues a esa idea que tú buscas. Después evalúas la preinversión. ¿Qué consiste la preinversión? Grandes números de los medios humanos y materiales que necesitas para hacer tu proyecto empresarial realidad. Y en concreto, y ya entramos en el tercer escalón, la inversión asociada a tiempo. Todo capital, cuando incorporamos un plazo, es un capital financiero. Y por lo tanto, la inversión tiene que estar financiada. Dime qué necesitas, dime cuándo lo necesitas y dime cómo lo vas a pagar. En ese análisis, ten en cuenta que yo analizo la rentabilidad de mi negocio, pero es imprescindible que analice también la viabilidad de mi negocio. Y por último,
Si los tres escalones anteriores han funcionado, el cuarto escalón me habla de operatividad. Vamos a calendarizar lo que vamos a hacer. Fijemos los plazos, fijemos un cronograma de actuación y responsables. A ver qué somos capaces de hacer. Cuando hablamos de esa preinversión, es muy importante identificar no solo esa magnitud de inversión, sino los costes asociados, operacionales. ¿Cuáles son los gastos de estructura? ¿Cuáles son las limitaciones de facturación que tengo? ¿Cuáles son las economías de escala que limita mi dimensión de negocio? Y evaluar, comparar viabilidad y rentabilidad. Tercera recomendación, tercera clave. Tener muy claro por qué te van a comprar. Dime por qué te van a comprar a ti. De hecho, es una pregunta que las empresas se hacen pocas veces. ¿Por qué te compran los clientes? ¿Qué valoran de ti? ¿Por qué a ti y no a terceros? Y eso que ha hecho que tu cliente te compre, ¿lo puedes mantener en el tiempo? Este concepto de crear valor no es ni más ni menos que incrementar la disponibilidad a pagar. Cuando yo hago que mi cliente perciba que mis servicios y mis productos tienen más valor, estoy consiguiendo que mi cliente esté dispuesto a pagar mucho más por lo que yo le ofrezco. Si mi precio final está por debajo de sus expectativas de pago, yo le aporto valor y me va a comprar a mí. Por tanto, sea cual sea la estrategia que yo elija de posicionamiento del mercado, tiene que estar dirigida a crear valor, es decir, incrementar la disponibilidad a pagar, como diferencia entre lo que esté dispuesto a pagar el cliente y el precio que yo propongo. Será el beneficio que mi cliente percibe cuando me compra. Nos encontramos al ejemplo de unos zapatos o unos relojes de alta gama que nos gustan muchísimo y que estaríamos dispuestos a pagar 50.000 euros. Y cuando preguntamos en el escaparate, ¿esto cuánto cuesta? Pues mira, cuesta 7.000. Decimos, solo. Porque en el fondo, lo que yo he hecho en número es, estoy dispuesto a pagar 30 y me cuesta 7. El diferencial es la aportación de valor que ese producto, para mí, individualmente, me genera. Esto no funciona con todo el mundo, porque lógicamente los clientes se segmentan por tipologías de disponibilidades a pagar. Y lógicamente, cuando yo lance mis productos y servicios al mercado, tengo que identificar cuáles son los clientes que estén dispuestos a pagar lo que yo ofrezco y además que perciban que les aporto valor. Eso es clave en cualquier negocio, eso es clave en cualquier proyecto empresarial. Por tanto, no es cuestión de fuerza. Esta mejor estrategia, el mejor enfoque de negocio, gana a la cantidad de recursos. Me viene a la cabeza el ejemplo de IBM, fue derrotada por una empresa 100 veces más pequeña, fue derrotada por Apple. Cuarto punto, define por escrito tu plan. ¿Y esto es importante? Pues sí, mucho es importante. ¿Por qué? Porque un plan compromete, obliga a revisar y tiene que ser un documento sencillo, fácil, es un documento de trabajo y que contenga por lo menos los siguientes puntos. En primer lugar, un resumen ejecutivo. En 2 hojas, como mucho, tengo que contar cuál es mi plan. Si mi resumen ejecutivo está mal hecho, si no atrae, un tercero no va a seguir leyendo. Un inversor no va a seguir leyendo. Un banco no va a seguir leyendo. El resumen ejecutivo es mi tarjeta de visita. A partir de ahí, lógicamente, contenidos básicos de mi plan, los factores internos y externos, el estudio de negocio, concepto, visión, valores, esas 4 preguntas de estrategia que hablábamos antes, el sector empresarial. Ningún proyecto funciona si no conozco muy bien el sector en el que me muevo. Hay muchas herramientas para ello, como pueden ser los DAFO, como son el 5 Fuerza de Porter, muchas herramientas para escudriñar el entorno en el que me voy a mover. Y además, debo evaluar qué va a hacer mi futura competencia cuando yo exista. En ese sentido, y haciendo un guiño a la teoría de juegos, es importante tener presente que cuando yo deje de ser anónimo y sea un competidor, un agente más del mercado, la competencia reaccionará. Y yo tengo que preverlo en este plan. El análisis interno, como siguiente punto, es crítico. Perfil del emprendedor, del equipo,
las capacidades. Antes de comprar mi proyecto, antes de comprar mi producto, me tienen que comprar a mí. Plan comercial, lógicamente, los objetivos, los recursos, qué espero vender, con qué margen, cuándo, calendarizar los esfuerzos comerciales y de comunicación a mi mercado. ¿Y qué personas hacen esto realidad? Los promotores, el organigrama, la organización, los sistemas de gestión que tengo previstos. Cualquier negocio lo necesita, más o menos complejos, pero lo necesita. El proyecto económico financiero, una de las patas que fallan normalmente en los planes. No se hacen bien. Es necesario definir muy bien los beneficios, los flujos de fondos, la necesidad de operativas de fondos, las inversiones, la financiación, la estructura, análisis y sensibilidad diferentes escenarios, herramienta de valoración de las inversiones y un resumen global. Y por último, un punto que os marco que rara vez encontramos en un plan de negocio, que es el plan de contingencia. ¿Y qué es esto? El plan de contingencia es el conjunto de acciones que yo decido marcar cuando las cosas fallan. Porque las cosas van a fallar. Porque voy a estimar por debajo mis inversiones. Porque voy a ser demasiado optimista en mis ventas. Porque resulta que puede haber una crisis sectorial y caer en el mercado. Porque la legislación puede penalizar. Porque puede haber barreras de entrada a los productos que yo comercializo. Pueden pasar muchas cosas. Bueno, pues ese conjunto de ISIS yo los tengo que contemplar. Y se llama plan de contingencia. Incluso tengo que definir cuál es el grado de pérdida que hace que sea la quiebra del proyecto. Y yo me comprometo a abandonar mi proyecto si esto se alcanza. Porque hay que diferenciar entre la quiebra del proyecto y la quiebra personal, que tienen que ser cosas distintas. Plan de contingencia, muy importante en nuestro proyecto. Quinto punto, no pierdas la visión global, crítico. Tengo que tener presente lo que pasa dentro de mi negocio y también lo que pasa afuera. El entorno permanentemente condiciona la toma de decisiones, la legislación, los factores sociales, las modas, las tendencias, las restricciones, todo condiciona a lo que pasa en mi negocio. Y yo tengo que estar sensible, muy sensible a todo ello. Si tengo un sector muy sujeto a subvenciones, un sector muy atomizado, si se están produciendo agrupaciones de empresas, todo esto me va a afectar a mí. Y por supuesto contrastarlo con lo que pasa dentro, con la cultura, con los valores, con mis capacidades internas, con mi estrategia, con el liderazgo que imparto, con la forma de dirigir personas, con los sistemas de gestión. Contrastando fuera con dentro, contrastando objetivos, contrastando organización y sistema de gestión con lo que sucede en mi entorno que condiciona mi organización interna. Mide tu trabajo. Lo que no se mide no se mejora. Tenemos que saber qué elementos tengo que evaluar. Cada negocio tiene unos indicadores y unos aspectos a medir. El precio de venta, las formas de cobro, los plazos de cobro, los números de clientes, ticket medio de facturación, frecuencias de visita de los clientes. Cada negocio es un mundo, pero tengo que identificar los indicadores, los factores clave que van a decirme si mi negocio va bien o mal y sobre todo va a transmitir una sensación de control sobre mi negocio. Esta sensación de control es la que yo tengo que cuidar permanentemente. Cuando evalúo la rentabilidad de la empresa, al menos debo tener manejables 4 grandes masas: el activo, los capitales propios, el beneficio de mi negocio y las ventas. En función de cómo combine estos indicadores, estaré analizando la rentabilidad de mi negocio, los rendimientos de mis activos, el margen de mis operaciones, el apalancamiento financiero y la rotación de mis ventas. Es crítico en cualquier negocio manejar estos 4 indicadores principales de gestión. Séptimo punto, las personas. No quería dejar hablar las personas, que es el factor diferencial en cualquier organización. Una empresa llega a donde llega en función de su equipo, de sus personas, de sus objetivos, de sus motivaciones. Las personas son clave. Y aquí tenemos un papel muy importante, los gestores. Nadie puede dirigir empresas, nadie puede dirigir proyectos, porque las empresas no tienen sino personas dentro. Por tanto, un director de una empresa, un gerente de una empresa, no lo es sino de personas. Y aquel que no le guste estar con personas no puede dirigir a un colectivo y por tanto no puede dirigir una empresa. En la organización deberé plantearme algunas cosas. Ya hemos anticipado, me gusta la gente, me gusta mezclarme con ella,
me gusta interactuar, me gusta comunicarme con ellos. ¿Quién va a hacer qué cosas en proyecto? ¿Quién supervisa? ¿Yo tengo capacidad para hacerlo? ¿Qué limitaciones tengo? ¿Qué necesidades, qué equipo necesito que complemente mi trabajo? Si no soy capaz de liderar algo, ¿puedo encontrar a alguien? Y yo centrarme en la parte más técnica. Por lo tanto, ¿quién hace qué cosas? Y teniendo cuidado con las dependencias de las personas. Y último punto, una visión de futuro. Los proyectos se miran con unas gafas bifocales. Una parte en el corto plazo, lo que hacemos en el día a día, y otra parte lo que sucede en el largo plazo. Por lo menos deberíamos tener presente un horizonte temporal de estudio y de análisis revisable de 3 años. Es cierto que es difícil, pero es un ejercicio que solo en el proceso de análisis me va a aportar muchísimo y tenemos que hacerlo.